Buenos días, estudiantes de sexto. Vamos a seguir hablando de las culturas y los pueblos antiguos en Bolivia. Como recordarás, hemos estudiado el formativo, una etapa en la que empiezan a aparecer aldeas a los alrededores del lago Titicaca, río Desaguadero y lago Popó. Primero aparecieron los chiripás y en el mismo lugar, alrededor del lago, se asentaron después los de Tiwanaku. Otras culturas que hemos aprendido son la Huancarani, cerca de Orinoca, los Urochoquelas, a los alrededores igual del río Desaguadero y lago Popó, y finalmente hemos estudiado estos, que son de las culturas de los valles, los Tupuraya, los que estaban en Mixque y Yaiquile, y los Mojocoya. Vamos a recordar un poco de esas culturas. En los valles de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca se desarrollaron algunos grupos étnicos que se identificaban por su artesanía, diferenciándose en sus diseños y colores. En Tarija algunos se desarrollaron similarmente a los Mojocoya. En Lipe, sin embargo, la artesanía fue similar a la de los argentinos y chilenos. Vamos a estudiar un poco las diferentes culturas y sus características. Como verás, la cultura de los túmulos se situó cerca de Cochabamba, en Mixque y Yaiquile. Ellos tenían un asentamiento similar a los de Huancarani porque era sobre túmulos. También se parecen a los de Huancarani porque realizaban estatuillas de piedra, utilizando como ojos las pepitas de café. Y los colores que utilizaban en su cerámica eran de color negro, blanco y rojo. Los Mojocoya, que se desarrollaron al norte de Chuquisaca, tenían la característica de utilizar colores gris, azul, rojo y violeta en sus cerámicas y sus llamados basusquero. Otra característica era que realizaban la momificación de sus muertos y también elaboraban cestas a manera de artesanía. Finalmente los Tupuraya. Los Tupuraya que se desarrollaron en Cochabamba se destacan por tener una cerámica con dibujos geométricos en rojo y café, colores claros principalmente. Muy bien, esas son algunas características de los valles, como podrás ver en la página 30. Vamos a seguir. Moxos es una provincia del Beni, ubicada en la parte sur. Como verás en la imagen, ellos también fueron parte de las misiones jesuitas y tienen un similar templo al que también conocemos en Santa Cruz de Chiquitos. Hablemos de la cultura de Moxos. La llaman cultura hidráulica. ¿Por qué será? Esta cultura se desarrolla en el centro del Beni de los años 100 a 400 a.C. Varios grupos étnicos se desarrollaron para formar esta cultura. Tuvieron un gran crecimiento poblacional gracias a su eficiencia en la agricultura. Hubieron muchos jefes y especialistas que surgieron justamente gracias a su especialización en la agricultura. Varios de ellos se consideran que fueron ingenieros muy importantes. Otra de las características de la población es que realizaban su entierro en urnas de cerámica con objetos de cobre como un ajuar para el muerto. Hablemos de sus viviendas. Sus viviendas generalmente eran
estructuras levantadas para evitar la inundación. Y otras estructuras que tenían en la agricultura se llaman camellones, que mostraremos más adelante en una imagen. Estos camellones se parecen a los que ya estudiamos llamados sucucoyos. Permitían que las inundaciones no arruinaran la cosecha. También se cree que ellos hacían lomas para construir sus viviendas arriba de ellas. Esta cultura desarrolló la caza, la pesca, pero más que todo la agricultura. Cultivaron maíz, yuca, algodón, tabaco y porotos. Tuvieron varios excedentes de maíz específicamente, lo que, como habíamos dicho antes, produjo un crecimiento poblacional rápido. Finalmente vamos a hablar de su cultura en la artesanía. Tenían diferentes tipos de plato en forma de disco y también así. También desarrollaron vasijas con 3 patas. Utilizaban formas humanas de hombres y mujeres, así también zoomorfas de animales. Otra característica era que realizaban tejidos con fibra vegetal. Bueno, esas son algunas características de la cultura de Moxos. Recordemos bien que esta cultura se llama hidráulica porque obtuvo una eficiencia en los cultivos, manejo de agua y la agricultura, específicamente en el cultivo de maíz, lo que produjo gran crecimiento poblacional. Veamos ahora cómo eran sus camellones de cultivo. Como verás, aquí tenemos algunas imágenes. En principio está la cerámica, como habíamos dicho, hay algunas urnas y encontramos sus vasijas con 3 patas y otros platos que tenían. También podemos ver los camellones, como verás en la imagen. Tenemos una foto sacada a lo lejos donde podemos ver que construyeron varios camellones. Y aquí existe una loma donde también se piensa que construyeron sus casas para evitar la inundación. Estos camellones, como te había dicho, se parecen a los sucucoyos y tienen canales que permiten que el agua corra y mantienen el cultivo fuera del alcance de la inundación. Finalmente vemos una imagen donde más o menos podemos observar una forma en la que podrían haberse asentado estas aldeas. Algunas casas que estaban sobre estructuras levantadas y aquí hay unos montículos o lomas donde también se cree que construían sus casas. Y finalmente los canales que distribuían el agua de la inundación con los camellones y algunas pozas que también existen desde esa época. Toda esta increíble cultura de Moxos nos demuestra cuánto el hombre puede desarrollar a partir de la creación de Dios. Dios en Génesis primeramente menciona que esta creación es buena. Eso quiere decir que tiene un potencial increíble. Y también menciona y nos da a nosotros la soberanía sobre esta creación. Somos mayordomos de esta creación y la cultura de Moxos demuestra cuánto potencial tenemos para poder desarrollar y explotar este potencial de la creación.
Bueno, chicos, el siguiente jueves vamos a seguir con una lectura sobre cómo esto puede aportar al día de hoy. Sin embargo, vamos a estar realizando algunas de nuestras preguntas del cuestionario, que será nuestro proyecto para dentro de 2 semanas. Eso será todo. Este cuestionario está en archivos.